Creo que ya es oficial que la imagen de un guerrero mandaloriano se ha convertido en algo tan icónico que su nombre y forma ya son parte de la cultura popular, junto a Darth Vader, R2D2, los Jedi, el Halcón Milenario, los clones o por supuesto el droide Gonk. Pero cuidado, los mandalorianos son una gente guerrera y orgullosa que comparten una tradición e historia muy antiguas y complejas. Toda su cultura y sociedad rodean a la guerra y al honor como forma de vida, y su máxima expresión y definición las vemos en sus armaduras, las cuales sufrieron cambios a lo largo de los diferentes periodos de la historia mandaloriana y según la clasificación de sus guerreros, que veremos hubo varios. Ojo, el contenido que vamos a ver viene de dos fuentes, el canon actual y las leyendas. El nuevo canon se está poniendo al día, pero en leyendas existe una cantidad de información sobre los mandalorianos tremenda y maravillosa. Así que basaremos principalmente el contenido en lo que sabemos del canon y rellenaremos los huecos, por así decirlo, con leyendas, y así lo indicaré en el banner que podrás ver más arriba. Vamos a revisar a estos temibles guerreros y los secretos de sus armaduras. Los guerreros mandalorianos eran soldados de los diferentes clanes mandalorianos que estuvieron activos a lo largo de la historia de su pueblo. Hay que entender que la sociedad mandaloriana se divide en clanes, que podrían entenderse como familias, aunque sus integrantes no tienen por qué tener vínculos de sangre entre ellos. Estos guerreros encarnaban la herencia guerrera de Mandalor y utilizaron varios tipos de armaduras. La armadura mandaloriana, llamada Beskar Gam, que significa piel de hierro en Mandoa, el idioma de los mandalorianos, incluía una serie de rasgos comunes, como un casco con una visera en forma de T que ocultaba sus rostros, placas pectorales y un completo surtido de armas y gadgets que les proporcionaban ventajas sobre sus enemigos. Estos rasgos comunes surgieron por sus propias razones, como veremos, y la evolución de su armamento se tuvo que adaptar a sus enemigos, como también veremos. Hablando de equipamiento, seas una persona mandaloriana o no, seguramente te gusta usar ropa, pues tengo noticias para ti porque te voy a presentar al sponsor de este vídeo de forma muy breve y prometo regalos con él, así que si quieres apoyar al canal y llevarte una recompensa por ello, atiende que esto te va a gustar porque estamos hablando de Pumplin. Voy a decirte tres cosas acerca de Pumplin. Pumplin es una tienda online que ofrece camisetas, gorras, tazas, calcetines y otros artículos molones de cosas muy guapas, frikis y graciosas a muy buen precio. Si además usas el código EXPEDIENTEGONK en tu pedido online, te llevarás unos calcetines de regalo. Y sí, siempre tendrás un regalo en cada pedido que hagas. Pumplin distribuye por todo el mundo, así que no te cortes sin importar de dónde seas. Te animo a hacer tu pedido, prueba el código, llévate esos calcetines rebeldes o los que te gusten y recomiéndalo a tu gente. Pumplin además te va a venir muy bien para hacer regalos y quedar como Dios, y además ayudas a Gonki con ello. Todos ganamos. Fin del patrocinio. La armadura mandaloriana generalmente estaba hecha de Beskar, uno de los metales más fuertes y resistentes de la galaxia, aunque también podían estar hechas de metales más comunes como el duracero. El Beskar podría proteger al usuario del fuego de los blasters e incluso de los sables de luz, lo cual fue vital para que el mandaloriano pudiera luchar como era debido contra un Jedi o un Sith. Fue una mejora en sus armaduras que innovaron durante las guerras Jedi mandalorianas. Vemos varias combinaciones de armaduras a lo largo de la saga. El cazarrecompensas y expósito Jango Fett tenía su armadura formada por una aleación de Beskar que luego heredaría a Boba Fett. Din Djarin consiguió su armadura de Beskar siguiendo el forjado tradicional, el cual era un secreto celosamente guardado, transmitido de generación en generación para mantener intactas e impermeables las armaduras antiguas. Y es que debido a la durabilidad del Beskar, algunas tenían siglos de antigüedad. Es el caso, por ejemplo, de la armadura personalizada de Sabine Wren. La mayoría de los mandalorianos pintaban y modificaban sus armaduras como seña identificativa o para indicar la pertenencia a un grupo o clan. Sus cascos podían ofrecer al portador visualización macrobinocular y pantallas tácticas, aparte de comunicador y una antena de telemetría. Además portaban botas con capacidad para magnetizarse. Los brazales mandalorianos eran unas muy versátiles herramientas controladas por sistemas de computación, repletas de ingeniosas armas diseñadas para combatir las habilidades de un Jedi. Estos brazales podían incluir lanzallamas, láseres de muñeca, cohetes de muñeca, lanzadores de cuerda, sierras circulares proyectables, emisores de escudos, muñequeras retráctiles, dardos venenosos, piezas de agarre, dardos paralizantes, repulsores, aves silbantes. Por supuesto, un elemento popular fueron las mochilas propulsoras o jetpacks, con lo que aumentaban la maniobrabilidad en combate y les permitía volar, y además podían llevar misiles.
Vamos, que eran básicamente tanques ambulantes. Según las crónicas que encontramos en las leyendas acerca de Mandalor, los primeros guerreros mandalorianos se remontan a los legendarios Thong, los guerreros de la sombra y, según los textos, los mandalorianos originales. Estos ya portaban su propia versión de armadura, adaptada a la anatomía de su cuerpo, cubriéndolos cerca de 2 metros de estatura que medían. Sin embargo, el diseño de la armadura mandaloriana cambió a lo largo de los milenios que siguieron después de que los Thong se asentaran por primera vez en el planeta Mandalor y su especie entrase en declive. Durante este largo periodo, otras especies empiezan a ser incluidas en la sociedad mandaloriana, siendo los humanos la especie predominante de Mandalor. Llegan los cruzados mandalorianos. Los cruzados mandalorianos fueron los guerreros que lucharon en la Gran Guerra Sith, milenios antes de las guerras clon, siendo unos luchadores fanáticos dispuestos a probarse continuamente en combate contra los enemigos más poderosos que en sus tiempos de expansión y conquista fueron los caballeros Jedi. Son estos guerreros amantes de la lucha cuerpo a cuerpo quienes sorprendieron a los Jedi con su ingenioso equipamiento, tácticas y habilidades, y que vemos representados en los murales de Sundari. Cuentan las leyendas que los cruzados fueron una dinastía de guerreros establecidos por Mandalor el I y bajo el mando de Mandalor el Conquistador, para más tarde Mandalor el Indomable. Bajo este liderazgo iniciaron una serie de conquistas a las que llamaron cruzadas, en las que se conquistaron muchos mundos. Son los cruzados los que lucharon en la Gran Guerra Sith junto al Jedi caído y nuevo señor oscuro Ulic Qel-Droma, en nombre del Lord Sith Exar Kun. Los cruzados eran guerreros mandalorianos tradicionales, que creían en el honor de alcanzar la gloria en combate. No reconocían una jerarquía claramente definida ni tenían rangos. Simplemente seguían al veterano más experimentado a la batalla, abogaban por la autosuficiencia, dividían sus obligaciones de manera orgánica y cada guerrero era responsable de su propia alimentación y abastecimiento. Preferían no depender de la tecnología y eran amigos de no depender de sus sensores y gadgets, y más de su propia visión o de sus habilidades. Fue con los cruzados cuando comenzaron los grandes saqueos y dominaron el uso de los droides de guerra basiliscos, que les daban una ventaja aterradora en combate. Tras que su líder Mandalor muriera en la salvaje luna de Daxan y perdiese en la guerra, los cruzados se dispersaron, sintiéndose traicionados y ansiando venganza contra la República y sus guardianes. Los cruzados usaron diferentes tipos de armaduras. Por sus representaciones sabemos que ya llevaban los cascos con visores en forma de T y adornaban las armaduras con capas. En inicio sus armaduras tenían una forma irregular y orgánica y variaba mucho de un soldado a otro. El diseño de la armadura de cruzado se centró sobre todo en defender a su portador durante el combate cuerpo a cuerpo, que los mandalorianos consideraban la forma de batalla más honorable. Estos guerreros ya personalizaban sus armaduras con capas, pinchos y demás. Muy bonito, me gusta. Como ya montaban los basiliscos, sus armaduras eran ya capaces de resistir en el vacío del espacio un número limitado de horas. Según las leyendas, hubo cruzados mandalorianos muy importantes como Mandalor el I, Mandalor el Indomable o Roland Dyer. Los neocruzados. Los neocruzados mandalorianos son la nueva generación de guerreros que surgieron tras la última guerra que reunificó los clanes y la sed de sangre de Mandalor bajo el liderazgo de un nuevo caudillo, Mandalor el Máximo. ¡A tope! Este, junto a sus leales, remodeló la identidad de las fuerzas mandalorianas y difundió los ideales de uniformidad y orden en un intento de levantar la moral y convertir a los cruzados a esta nueva forma de vida sin abandonar los códigos de honor. Especies alienígenas de todo tipo comenzaron a engrosar las filas guerreras. Ya no eran solo ciudadanos y se definió un nuevo tipo de armadura que sería el icono de los neocruzados, más uniforme y estandarizada. Muy bonito, me gusta. A esta nueva sangre se le unió la de los veteranos de las cruzadas, descontentos y con necesidad de volver a su forma de vida. A diferencia de los cruzados, estos nuevos guerreros reclutaron y buscaron más soldados a su causa. Estos nuevos fanáticos se basaron en la luna de Daxan, donde cayera su anterior Mandalor. Rectificaron la falta de orden del estilo de vida nómada de sus cruzados y adoptaron una cadena de mando rudimentaria y una división del trabajo que no se encuentra en la cultura tradicional. La vieja guardia veía todo esto como muy raro, pero cuando esto se demostró efectivo en una nueva oleada de conquistas, les pareció todo muy bien. Pues muy bien. Fue aquí cuando tuvo lugar un terrible conflicto que se conoció como las Guerras Mandalorianas, cuando los mandalorianos tomaron primero mundos fronterizos y más adelante los mundos de la República en una rápida e imparable sucesión de conquistas. Hay que ver, menudo lío. Tras estas, los mandalorianos identificaban rápidamente posibles nuevos reclutas que enviaban a centros de entrenamiento para convertirse en nuevos neocruzados. Los ciudadanos de los mundos conquistados que no eran reclutados o que se negaban a ello, básicamente pasaban a trabajar para los clanes como esclavos de facto. La fauna que formaba a los neocruzados era variopinta y terrible. Muchos se unieron queriendo formar parte de este saqueo galáctico. Gran cantidad de criminales de las prisiones que vaciaron los mandalorianos de los mundos conquistados fueron enviados con estos reclutadores. Tras la intervención de los revanchistas, quienes frenaron la hasta entonces imparable fuerza, forzaron a los neocruzados a un enfrentamiento final en Malachor V, donde fueron aplastados tras el uso de una superarma, y Mandalor el Máximo muerto. Sin líder, los clanes se dispersaron y muchos neocruzados se convirtieron en bandidos, piratas y mercenarios. Pasaron los años hasta que un nuevo Mandalor surgió, el Preservador, quien trató de reunificar a los clanes que habían perdido su rumbo y darles la esperanza de recuperar su honor. La armadura de los neocruzados era una armadura de cuerpo completo, hecha de hierro mandaloriano. La variante ligera de esta pesaba 40
42 kilos, y pese a esto la consideraban una armadura ligera para sus estándares. No sé lo que pesaría la armadura pesada, pero estaban mamadísimos y como una cabra. Eran mucho más fuertes y añadían nuevas tecnologías que abrazaban sin temor al deshonor. Aquí empieza a verse ya el uso del jetpack, y también podían sobrevivir en el vacío del espacio u otros entornos hostiles. Y solían equiparse con generadores de campos de sigilo para favorecer misiones encubiertas. Las armaduras neocruzadas fueron diseñadas para adaptarse a muchas especies, incluidos los Wookiees. ¿Habías pensado en un Wookiee mandaloriano? Ahí lo tienes. Eran casi todas idénticas, como consecuencia de la unificación y uniformización de los mandalorianos en un solo ejército. Esto inicialmente fue visto como una herejía por algunos cruzados mandalorianos que solían usar armaduras únicas y muy personalizadas durante la Gran Guerra Sith. Los colores de las armaduras identificaban las tres posiciones diferentes entre los neocruzados. Los soldados estándar usaban el azul, los Rally Masters usaban el rojo, plateado para los veteranos en la línea del frente, y la armadura dorada estaba reservada para los mandos. Muy bonito, me gusta. Es el diseño de la armadura neocruzada la que mucho más tarde inspiró la armadura del guardia del Senado de la República. Pudimos ver el casco de uno de estos guerreros como trofeo en la colección del cazador trandoshano Garnak. Neocruzados famosos fueron, por supuesto, Mandalore el Máximo, Cassius Fett, un mariscal y asesor de Mandalore el Máximo y el mayor valedor y cabeza pensante detrás del movimiento neocruzado, Canderous Ordo, un veterano de las guerras Sith y las Mandalorianas, quien luego tomaría el rol de Mandalor el Preservador, el siniestro Dr. Demagon, un científico neocruzado que realizó atroces experimentos e investigó a los Jedi capturados para entender sus poderes. Mira, quien era sensible a la fuerza y víctima de las guerras mandalorianas, esclavizada y luego adoptada por los mandalorianos, que fue integrada en los neocruzados. Tras el fin de la guerra se convirtió en cazarrecompensas hasta que su destino hizo que su potencial fuera descubierto y se convirtiese a la Orden Jedi. Bendak Starkiller, quien tras el fin de la guerra se convirtió en un duelista y experto tirador. Pulsifer, un obsesionado con los artefactos Sith y asistente de Demagol. Los Maestros Rally. Los Maestros Rally eran comandantes en el campo de batalla durante las guerras de expansión de los mandalorianos. Llevaban una armadura característica y empuñaban un tipo específico de lanza. Cuenta la leyenda que el origen de los Maestros Rally se encuentra dentro del movimiento neocruzado durante las guerras mandalorianas. Bajo los neocruzados vestían la armadura carmesí, fácilmente reconocidos como figuras de autoridad por las fuerzas terrestres mandalorianas, y se esperaba que los neocruzados siguieran su ejemplo y órdenes. Era una posición que se obtenía tras impresionar de alguna manera a los mariscales de campo, dando honor y prestigio al rango. Es la versión mandaloriana de un oficial, sirviendo como sargento de instrucción, comandantes y, lo que es más importante, oficiales políticos, difundiendo los ideales de los neocruzados entre las fuerzas mandalorianas. La propaganda fue muy importante para este movimiento. Eran los Maestros Rally quienes se encargaban del entrenamiento de los nuevos reclutas o conversos, a quienes adoctrinaban. Mucho tiempo después, durante las luchas internas entre los mandalorianos tradicionalistas y los pacifistas del grupo de los nuevos mandalorianos, los miembros de la Guardia de la Muerte resucitaron la oposición, siendo representada de nuevo por el color carmesí. Un Maestro Rally conocido fue Kelborn, quien sirvió al mando de Mandalor el Preservador. Los supercomandos mandalorianos. Las artes de guerra mandalorianas verían nuevos cambios en los siguientes siglos y milenios que derivaron en el ya más familiar guerrero mandaloriano que identifica al supercomando. Los supercomandos eran una nueva generación que, decían sus leyendas, nacieron a partir del códice del supercomando. Este códice fue una respuesta ante la insatisfacción entre los guerreros mandalorianos debido al deshonor y el salvajismo que dominaba a sus guerreros. Este códice dice básicamente que cualquier mandaloriano que desee luchar lo hará como soldados o mercenarios bien pagados, siguiendo un comportamiento honorable. El tradicionalista Jaster Merrill puso en marcha esta reforma con la intención de restaurar el honor de los clanes y restablecer los viejos códigos guerreros que se habían olvidado. Con este fin, Merrill revivió y modernizó a los antiguos cánones de honor que habían seguido los cruzados y los neocruzados. Esta reforma sorprendentemente funcionó, y los mandalorianos abandonaron los saqueos y la piratería para luchar como mercenarios honorables. Por supuesto, junto a los guerreros evolucionó su armadura. Esta ya no era una armadura de cuerpo completo, sino una armadura parcial que dejaba desprotegidas gran parte de las extremidades del mandaloriano y se centraba en áreas vitales como el torso, la cabeza y la ingle. Esta nueva armadura era una colección de placas resistentes a explosiones hechas de Beskar, duraplastoide o duracero, o aleaciones que combinaban estos con otros elementos. El objetivo de este nuevo diseño era favorecer la movilidad, la cual podían combinar y aumentar con el uso de los jetpacks. Estos supercomandos eran ya muy entusiastas por los gadgets y armas ocultas en sus armaduras. Es este el diseño que influenció el de las armaduras de los soldados clon, llegando más allá hasta la Guardia Real del Emperador Palpatine. Los guerreros mandalorianos decoraban sus armaduras para reflejar logros personales, afiliación al clan o simplemente preferencia personal. Los colores, sin embargo, no siempre tenían un significado. A veces eran solo colores que le gustaban al mandaloriano en particular. De todas formas, sí que existe un código de colores que podía seguir una interpretación general, como por ejemplo el gris, que se porta como luto por un ser querido; el rojo, empleado como honor a los padres o ancestros del guerrero; el negro, portado por los mandalorianos que buscan justicia; el dorado, que identifica al mandaloriano que lucha en busca de venganza; el verde para los guerreros que están cumpliendo con su deber o servicio; el azul para identificar a los guerreros más confiables; o el blanco, que para un mandaloriano se interpreta como un nuevo comienzo. Muy bonito, me gusta.
Vimos muchos supercomandos mandalorianos como parte de los tradicionalistas que sirvieron al Sith renegado Maul y su sindicato criminal, el Colectivo de la Sombra, durante las Guerras Clon. Este conspiró junto a Pre Vizsla para derrocar a Satine Kryze y su gobierno pacifista de Mandalor, y luego asesinó a Vizsla tras vencerle en combate ganando el sable oscuro y el trono de Mandalor. Esto partió la coalición en dos y los supercomandos que juraron lealtad a Maul modificaron su armadura de combate para reflejar su lealtad e incluir motivos dazomirianos. La Guardia de la Muerte. La Guardia de la Muerte, conocida como Kir'Zat en Mandoa, fue el grupo terrorista mandaloriano de guerreros que se opuso al gobierno pacifista de Mandalor, regido por la duquesa Satine Kryze durante las Guerras Clon. ¡Hippie muerto de hambre! La Guardia de la Muerte nació tras el final de la Guerra Civil Mandaloriana, que enfrentó a los tradicionalistas marciales mandalorianos con el movimiento de los nuevos mandalorianos, quienes rechazaban las costumbres del pasado y estaban hartos de guerras. Los tradicionalistas fueron exiliados a la Luna de Concordia, donde los nuevos mandalorianos esperaron que su tradición desapareciese. Estos, sin embargo, se reagruparon y se hicieron llamar la Guardia de la Muerte. ¡Uy! Caramba, no me diga. Esta pretendía derrocar al gobierno pacifista y restaurar las costumbres guerreras tradicionales de su pueblo, dirigidos en secreto por el gobernador de Concordia, Pre Vizsla, del clan Vizsla, quien tenía posesión del sable oscuro. Era un grupo centrado en la precisión militar y seguían una estructura jerarquizada y tenían otros subgrupos definidos dentro de su organización como los Búhos Nocturnos, quienes eran una unidad de élite de soldados de la Guardia de la Muerte dirigida por Bo-Katan Kryze, lugarteniente de confianza de Pre Vizsla y hermana de Satine Kryze. Los guerreros portaban armaduras similares al resto de la Guardia de la Muerte. Sin embargo, tras un intento de alianza con los separatistas con la intención de derrocar a Satine que no funcionó, la Guardia de la Muerte emigró saqueando mundos fronterizos y se enfrentó a los separatistas. Es el caso de Din Djarin, quien fue rescatado de un asalto del ejército droide por la Guardia de la Muerte. Pasado el tiempo, sus guerreros, habiendo perdido el objetivo de retomar Mandalor, se entregaron a propagar la violencia a medida que su estructura militar se desvanecía. ¡Es un criminal malo! La Guardia de la Muerte favorecía el uso de una armadura uniformada compartiendo los mismos colores y simbología. El Shriek Hawk, que representaba una ave de presa mandaloriana que era el símbolo además de la casa Vizsla. Todos usaban el mismo tipo de armamento equipado con su armadura, incluidos los lanzadores de dardos, blasters, cuchillas ocultas dentro de sus guanteletes, así como cables trampa y un jetpack para volar. La Guardia de la Muerte se dispersó tras la hecatombe tras el asedio de Mandalor y la Noche de las Mil Lágrimas. Sin embargo, al estar formada por diversos clanes, sus miembros y legado perduraron en el tiempo. Bo-Katan y sus guerreros son parte de este legado. Los protectores mandalorianos. Los protectores mandalorianos, Mando Kabure en Mandoa, también conocidos como los guardias reales mandalorianos o simplemente protectores, eran un antiguo grupo de guerreros mandalorianos de élite que servían como guardias reales para el gobernante de Mandalor y mantenían el equilibrio en la cultura guerrera, encontrando su origen en los supercomandos y teniendo una rivalidad histórica con la Guardia de la Muerte. Los protectores son el resultado de reclutar a los mejores guerreros de los clanes de Mandalor, aunque Mandalor ya había dado la espalda en gran medida a su pasado más bélico. Durante las guerras clon, la de los protectores mandalorianos era una de las pocas tradiciones que continuaban. A las fuerzas de los protectores se incluían además los mejores pilotos en el sector de Mandalor, quienes pilotaban cazas Fang y usaron varios conjuntos de equipamiento, incluida una armadura de combate ceremonial y tradicional, aunque en servicio usaban su equipación de pilotaje. De hecho, durante las guerras clon, los protectores fueron contratados para entrenar clones, con su líder, Fen Rau, instruyendo a los nuevos pilotos clon. Pero todo cambió cuando llegó el Imperio. Cuando este reclamó el control de su mundo natal, los protectores establecieron una base en la tercera luna de Concordón. Bajo el liderazgo de Fen Rau, los protectores formaron una alianza con el Imperio que les duró hasta que Rau fue capturado por miembros de la célula espectro de la rebelión contra el Imperio. Los protectores se vieron forzados a revisar su alianza con el Imperio y debido a su colaboración con los rebeldes, los protectores fueron aniquilados por el nuevo virrey imperial, Gar Saxon, y sus supercomandos imperiales. La Guardia Real. La Guardia Real Mandaloriana era un grupo de protectores mandalorianos encargados precisamente de la protección de la duquesa Satine Kryze. Sus miembros eran luchadores entrenados para presentar moderación en la mayoría de situaciones, pero sin dejar de seguir siendo una fuerza de combate formidable. La Guardia Real iba equipada con bastones de fuerza capaces de bloquear el fuego del blaster que usaban sus enemigos. Llevaban además armaduras pesadas, un gorjal y casco elaborados para proteger su cuerpo. Esta armadura y el uniforme asociado con ella representaban las tradiciones de valentía y disciplina de Mandalor, al mismo tiempo que rechazaban el pasado sangriento y violento de los clanes guerreros, representando la corriente de los nuevos mandalorianos. La Guardia Mandaloriana era la fuerza de seguridad del gobierno de los nuevos mandalorianos en el planeta principal de Mandalor, sirviendo como fuerzas de paz y guardaespaldas de la duquesa Satine Kryze. Los miembros de la Guardia eran reclutados de distintos clanes mandalorianos. Durante las guerras clon, Mandalor enfrentó constantes amenazas de invasión, ataques del grupo terrorista de la Guardia de la Muerte, etc., para los que la Guardia Mandaloriana estaba preparada. Era opinión de la misma duquesa que la Guardia Mandaloriana, específicamente los protectores mandalorianos, eran los únicos en los que realmente podía confiar, pero esta, como todos los humanos, era susceptible a la corrupción, incluidos los miembros del servicio secreto. Muchos guardias mandalorianos trataron de proteger a la ciudadanía durante la toma de Mandalor por la Guardia de la Muerte y el Colectivo de la Sombra, muriendo muchos de sus integrantes en acto de servicio durante estas crisis y la posterior muerte de la duquesa Satine. La Guardia Mandaloriana empleaba lanzaderas clase Akajor y Spiders Wirkalor.
Los supercomandos imperiales. Los supercomandos imperiales eran guerreros mandalorianos leales al Imperio Galáctico, con unas grandes habilidades de combate combinadas con un alto ejercicio de crueldad. Estos guerreros estaban dirigidos por la nueva figura impuesta por el Imperio de Palpatine, el virrey imperial de Mandalor, que durante casi todo este periodo fue Gar Saxon. Este era la mano del emperador que gobernaba a los mandalorianos en nombre del Imperio. Bajo su liderazgo, los supercomandos imperiales actuaron como ejecutores de élite del Imperio, llevando a cabo misiones de alto riesgo, incluyendo la persecución y aniquilación de los protectores mandalorianos. Estos guerreros lucían armaduras mandalorianas blancas hechas de Beskar, unos cascos que se distinguían del convencional visor mandaloriano y un jetpack. Esta armadura, aunque diseñada y fabricada en Mandalor, tenía similitudes estéticas con los soldados de asalto para reflejar su alineación con el Imperio Galáctico, una auténtica afrenta a la artesanía mandaloriana, sobre todo cuando fueron responsables también de destruir muchísimas obras de arte y emplearon un arma especial diseñada para destruir a cualquier portador de armaduras de Beskar, reforzando el yugo imperial contra sus guerreros. Está muy mal, muy mal. Bueno, este es el repaso por los diversos tipos de guerreros mandalorianos que tenemos en el canon y las leyendas de Star Wars. Espero que este especial de Mandalor os resulte de interés, porque próximamente me meteré en las aguas de la sociedad, clanes y códigos de Mandalor. Estáis avisados. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Mientras tanto, dadle amor al vídeo con vuestros likes y hacedme saber en los comentarios qué guerreros mandalorianos son vuestros favoritos. Compartid este vídeo entre vuestra gente amante de los mandos y por supuesto suscribiros al canal para seguir recibiendo vuestra dosis de Star Wars. Nos vemos la próxima semana. Adiós.